amigos, hay tres conceptos que tienden a confundirse en el campo de las ciencias sociales. Y me refiero a los conceptos de subcultura, tribus urbanas y contracultura. Empecemos por el primero. ¿Qué entendemos por una subcultura? Cuando hablamos de una subcultura, nos estamos refiriendo a un conjunto de creencias, actitudes, comportamientos sociales de un grupo que con su práctica se distinguen del resto de la sociedad, que forman parte de la llamada cultura dominante. La subcultura les proporciona a los individuos que lo conforman un sentido de identidad o de pertenencia y puede girar en función a aspectos políticos, étnicos, religiosos, generacionales, filosóficos e incluso a aspectos relacionados al consumo y a la estética. Muchas veces se utiliza el concepto de subcultura como equivalente al de tribus urbanas. Aquí es necesario hacer la siguiente diferencia. Una tribu urbana puede considerarse como una subcultura, pero para ello debe tener una presencia significativa en una sociedad. Pero también debe tener presencia en otras geográficamente lejanas. Debemos considerar además que las llamadas tribus urbanas son un fenómeno esencialmente juvenil. Pasada esa etapa de la juventud, por lo general, se supera. Es decir, las tribus urbanas tienden a ser más temporales. En cambio, las subculturas son más estables y más duraderas en el tiempo. Se debe señalar que, sin embargo, no existe una definición precisa de subcultura, por los diversos autores que uno pueda revisar. Tiende a utilizarse el concepto de muchas formas, por lo que no es fácil determinar en qué casos constituye una subcultura. Sin embargo, podríamos hacer el esfuerzo por tratar de determinar cuáles son las características que presenta una subcultura. Podemos decir que una subcultura puede abarcar a personas con características diversas en cuanto a edad, condición social, pueden ser de distinto origen étnico, pero que tienen algo en común. Están unidos en torno a una identidad que los distingue de la cultura mayoritaria. Tienen sus propios valores que se manifiestan de diversas formas, como puede ser el modelo de consumo, el lenguaje común a todo este grupo, la orientación ideológica, la forma de vestimenta, etcétera. Una subcultura tiene sus diferencias con la clase dominante, pero no mantiene una diferenciación radical. Esto es importantísimo en el tema de las subculturas. Luego volveremos sobre ello. Otra característica de una subcultura es que puede tener su origen en algún tipo de resistencia a la autoridad, al gobierno, a una cuestión generacional, a discursos hegemónicos u otros aspectos a los cuales se opone. Ejemplos de subcultura. Podemos mencionar a la subcultura otaku, que surge en los años 80 en Japón y que luego llega a Occidente con la difusión de las historietas y los dibujos animados japoneses, los llamados anime. Los pertenecientes a esta subcultura otaku se caracterizan por su fidelidad a los anime, el uso de disfraces de estos personajes y una devoción exagerada a la cultura y lengua japonesa. La subcultura hipster, que está conformada por jóvenes bohemios pertenecientes a la clase media alta, se populariza en el 2010, vinculado a lo retro, a los productos veganos u orgánicos, así como a las políticas ecologistas, el llamado green. En cuanto a su vestimenta, predomina la ropa a cuadros, los lentes negros, la barba, ¿no? Es decir, siempre los grupos que conforman una subcultura tienen un elemento que los identifica y que los hace pertenecientes y asumen esa identidad como tal. Por otro lado tenemos el concepto de contracultura.
¿Qué es una contracultura? A diferencia de una subcultura, cuando hablamos de contracultura, nos referimos a aquellos movimientos culturales cuya esencia radica en su oposición a la clase dominante, asumiendo una confrontación directa o indirecta con el orden social establecido. Ello puede generar malestar, indignación, frustración y lógicamente resistencia, pues se oponen a los valores sociales dominantes. En otras palabras, desafían las normas culturales establecidas por el orden social a través de diversos recursos, como pueden ser el uso de ciertos códigos de lenguaje, los estilos de vida, acciones políticas, etcétera. ¿Cuál es el origen de la contracultura? El concepto contracultura como tal se origina con el aporte del historiador Roszak a través de un libro publicado el año de 1968 bajo el título El nacimiento de una contracultura. En él, Roszak reflexiona sobre la sociedad tecnocrática, así como los diversos mecanismos que activaron los jóvenes a enfrentarse a esta sociedad naciente. De hecho, los fenómenos contraculturales existían mucho antes, pero el gran mérito de Roszak fue identificarlo en un contexto de grandes transformaciones, de grandes cambios que se daban a mediados del siglo XX, en donde la sociedad se convirtió en una sociedad de masas y de consumo, rompiendo el esquema de la sociedad tradicional. A ello habría que agregar que en ese contexto también se dio la llamada Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, que lógicamente tuvieron una enorme influencia en el entorno social. Si se afirma que la contracultura es todo aquello que desafía la cultura dominante, entonces parte de la contracultura deben ser considerados el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la llamada liberación gay, el ambientalismo, el feminismo, el movimiento por la libertad de expresión, entre otros que surgieron o se fortalecieron en los años 60. También deberíamos considerar a todos los grupos que se rebelaron contra la cultura dominante, pero a la vez propusieron nuevos estilos de vida, como los hippies, la psicodelia, incluso la música popular que surge de esa manera en los años 60. Los 70, 80, 90 y los 2000 se generaron también grupos contraculturales, los punks, los grunge y hasta los Mara Salvatrucha, entre otros. Este es un tema que genera mucha polémica cuando hablamos de la contracultura. De hecho, si bien es cierto los grupos contraculturales surgen para oponerse a la cultura dominante, no todos ellos lograron una transformación social. No todos ellos lograron capitalizar la fuerza del movimiento para lograr consolidarse como una nueva cultura. Algunos estudios sostienen que las contraculturas muchas veces son captadas por la cultura dominante y la transforman en subculturas de consumo. Es decir, nacen como contraculturas y terminan siendo subculturas, donde el consumo de ciertos patrones es lo que finalmente se mercantiliza. Lo cual lógicamente los lleva a volverlas menos visibles, anulan su poder transformador o en todo caso pues su poder cuestionador, minimizan su poder y finalmente los convierte en parte del mismo sistema. Esto por ejemplo ocurre cuando la cultura dominante mercantiliza los símbolos contraculturales, con lo cual los convierte en meros símbolos al alcance en centros comerciales, que terminan siendo simples gustos individuales, pero ya dejan de remecer los cimientos del orden social, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en los tiempos actuales cuando vemos a muchos jóvenes usar una camiseta con la imagen del Che Guevara, pero no tienen el mínimo conocimiento ya de lo que significa ideológicamente el Che Guevara, ¿no? ¿Qué características podríamos mencionar en el caso de la contracultura? Entre sus principales características para poder entender a una contracultura podemos mencionar lo siguiente.
Primero que es un grupo contracultural surge con la idea de cumplir un determinado objetivo, como puede ser cambiar los derechos con respecto a un grupo específico. ¿Ya? Es el caso de un grupo de homosexuales que lucha por sus derechos. Su esencia es su surgimiento como rechazo a lo que está socialmente establecido, como un grupo opositor, como un grupo cuestionador del orden. Los individuos que forman parte de una contracultura se sienten minoría con respecto a la cultura dominante, por lo mismo que son conscientes de que no son tomados en cuenta por el sistema y tratan de hacerse escuchar a través de acciones públicas, mensajes, uso de símbolos, entre otros aspectos que utilizan, ¿no? Un ejemplo de contracultura puede ser el movimiento hippie en los Estados Unidos durante los años 60. Los hippies se opusieron a la cultura estadounidense de esa época, rechazando la violencia, el materialismo y la guerra de Vietnam. Amor y paz era su gran ideal. Los hippies abogaban por el amor libre, por el pacifismo y la vida en comunas. Aunque este movimiento tuvo poca influencia en la cultura dominante, sí tuvo un impacto en la contracultura posterior y en la música rock de esa época. En conclusión, la diferencia sustancial entre una subcultura y una contracultura radica en que la subcultura se diferencia de la cultura dominante, pero no se opone radicalmente a ella. Mantiene sus propias normas y códigos culturales, pero sin una oposición directa a la cultura general. En cambio, la contracultura se opone, mantiene una situación de oposición, de resistencia y lucha contra la cultura dominante. La subcultura no es una amenaza para el orden social. En cambio, la contracultura, aunque no siempre busca la transformación social, mantiene una posición de oposición y cuestionador del orden. Por lo tanto, ambas están vinculadas, pero se refieren a fenómenos sociológicamente distintos. Finalmente, los punks, cuya frase era no hay futuro, los gamers, los emos que surgen en Estados Unidos, los kings que surgen en Estados Unidos, los furry, los hooligans, cuyo origen se da en Gran Bretaña, los foyers en Argentina, entre otros, son subculturas o contraculturas. Te invito a que reflexiones sobre ello. Además, ¿qué otras subculturas y contracultura podrías mencionar como ejemplos de nuestra realidad?